Estoy aquí al lado de la colina de las apariciones y estoy con, ¿cómo te llamas? Guillermo, Guillermo, ¿de dónde eres? de Madrid. ¿De Madrid? ¿Primera vez aquí en Medjugorje? Segunda vez. Segunda vez. Estuvimos en 2013, Ajá. año 2013. ¿Y por qué estás de vuelta aquí? Porque estamos de vuelta aquí. Bueno, nosotros somos católicos, estamos en varios, mi mujer principalmente está en varias congregaciones, ¿no? Como se Ajá. llama. Qué lindo, Y aquí está la mujer. sí. Hola. ¿Sí? Y nada, Emaús, ¿conoces Emaús? Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, pues Emaús fue una de las cosas que nos cambió un poco la vida, le cambió a mi mujer. Ujú. De las últimas cosas que nos ha cambiado la vida porque bueno, hemos tenido más a lo largo de la vida, ¿vale? Ajá. Y esta es la última, entonces estamos en un grupo de oración, Ujú. ¿vale? Y ese grupo de oración lo lleva un chico que ha hecho una película de Medjugorje. ¿La has visto? ¿Conoces? Sí, el ¿Conoces Jesús, ¿no? No, Jesús Pues, con Borja y María. ya, sí, Jesús García, ¿no? ¿Eso no? Jesús García, Sí, sí, sí. lo conocí aquí en Sí. Medjugorje. Y nada, hacen un retiro todos los noviembres, todos los octubres Sí. para matrimonios y, Ajá. nada, y por eso estamos aquí. Ah, qué lindo. Y tú has bajado del monte ahora mismo y te he Sí, visto rezando. sí. ¿Cómo estuvo la experiencia de estar en el Mira, monte? para mí lo más bonito, yo soy muy brusco, Sí. hablo muy brusco, ¿vale? Es bueno, a mí me gusta. Para mí lo más bonito de Medjugorje es estar rezando en silencio en la zona de las apariciones. Ujú. Lo que me llevo de este retiro es haber estado rezando en silencio por la noche con muy poca gente o casi nadie en el Monte de las Apariciones. Ujú. Lo demás me parece superfluo. Ah, qué lindo. ¿Y tú con hombre rezas el rosario? ¿Por qué rezas el rosario? Porque me ayuda mucho. Ajá. Me ayuda mucho a afrontar todos los... Yo por la mañana voy a rezar con un chico del Cenáculo Ajá. que abrió la casa de Tarragona en España Sí. y estamos rezando una variante del rosario que la rezan en el Cenáculo o la que yo aprendí a rezar con él. Ajá. Y me ayuda mucho por las mañanas para enfrentarme pues a todo lo que me tengo que enfrentar del día a día. Ajá. Del día a día le pido por los compañeros, por Sí. los que me caen mal, Ajá. Sí. porque me ayuda a llevar pues aquello que no me gusta tanto, Ujú. le pido por mis hijos Ujú, ujú. y bueno, un poco eso. Por eso rezo el rosario, es de las cosas de la iglesia que más me ayudan. Wow, qué lindo. ¿Tú estuviste a la confesión aquí en Medjugorje? ¿A la Sí. confesión? Pues mira, no he hecho la confesión Ujú. porque no me gustaban los horarios que tenían. O sea, Ujú. bueno, hemos venido con dos sacerdotes Ujú. y era después de comer y después de cenar, bueno, Ujú. porque no me ha dado la gana. Pero ¿tú vas a la confesión regularmente? Sí, ¿O? sí. Puedes decir a la gente, ¿verdad? Está mucha gente que tiene miedo de ir a la confesión, que dicen que va el padre decía, ¿qué piensa de mí? ¿Qué es la belleza de Pues la mira, la confesión? confesión depende de... O sea, te habrá pasado a ti, me habrá pasado a mí. Haces confesiones que son muy superfluas, no llegas a nada, pero en determinados momentos de la vida, después de alguna experiencia así un poco más, pues por ejemplo de Maús, los retiros de Maús, o no sé, o de haber ido a algún retiro, un rosario, en un momento, un sábado, da igual, ¿no? Hay días en los que la experiencia del perdón del sacramento del perdón después de la confesión Ujú. te deja muy en paz. Es como lo de pedir perdón. Exacto. Lo de pedir perdón es algo que alivia, ¿no? Sí. Hay algo que alivia a ti y al que se lo pides. Ajá. Y tú ves, está mucha gente en España, en Alemania, en todos los lugares que no creen en Dios. ¿Qué es Dios Padre por ti? Su carácter. Bueno, pues mira, Dios Ajá. Dios es un... ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin teológicamente correcto? Es nuestro creador y nos quiere. Y como un padre que te quiere, de vez en cuando te tira rayos. Te hace sufrir, te hace sufrir. Te hace sufrir, pero te hace sufrir por tu bien. Te hace sufrir por tu bien y llegas a puntos, que esto sería igual de otra religión, en las que estás más elevado y acabas siendo mejor persona. Qué lindo, ¿Vale? qué lindo. Y al final, ¿qué decía la gente? ¿Por qué Medjugorje? Porque ellos al menos deben venir una vez aquí. ¿Por qué Medjugorje?
Bueno, yo les diría que, o sea, Medjugorje estaba, mira, venía bajando del monte y digo, bueno, ¿y qué hacemos aquí si se le presentan a 6 Ujú. y a los demás nada, ¿no? Esto es como ir a Lourdes, como ir a Fátima, como ir a otros sitios marianos, o sea, no hay nada más, pero pues igual son un sitios así más con más. Bueno, el otro día nos decía el nuncio, ¿no? Era para ti, en una charla, que Ujú. era un sitio de gracia, ¿no? Ujú. Bueno, se respira igual un poco más de paz que en otros sitios, ¿no? Que en Dios. otros Ajá. lugares. Ujú. ¿Y tú has recibido sanación aquí, en este lugar? Esta vez en concreto no, la vez anterior tampoco, que vinimos con un hijo que perdimos. Wow. Yo no he recibido sanación aquí, para ser sincero, no he Ujú. recibido sanación. Ujú. El lugar que te gusta más es el Monte de las Apariciones, Y el sin gente, silencio, ¿no? sí, Sin gente. por la noche. Si lo Wow. contamos mucho se va a llenar. Y como esto puedes encontrar a Dios en el silencio, ¿no? Sí, Es la sí, manera, sí, ¿no? sí, sí. De hecho hay gente que sube con altavoces y con música religiosa que me parece fatal. Ujú. Sí, pero se dice en el silencio puedes escuchar a Dios. Es lindo como tú dices, ¿no? Mi padre dice un refrán que dice, Ajá. el ruido hace poco bien y el bien hace poco ruido. Sí, exacto, qué lindo. Y tú estás casado. Está mucha gente aquí que buscan su vocación, que buscan su pareja. ¿Cómo elegir su pareja? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú con consejo? ¿Cómo encuentra a su pareja? ¿Cómo encuentran a su pareja? Joder, eso es más complicado, ¿no? Seguramente que cuando tú sabes la pareja que te va a acompañar a lo largo de tu vida, te lo dice el corazón. Dice el Te lo dice el corazón. corazón. Y Exacto. haces cosas que no te atreverías, o si eres cobarde o vergonzoso te atreves, pero Ujú, digamos que en esos momentos lo sientes. ujú. Y otros dicen, ¿cómo tener un buen matrimonio? ¿Qué es el receto, cómo es el secreto? Pues, pues Por mira, ti. tener un buen matrimonio es estar dispuesto a sufrir y a pelear por él todos los días de tu vida. Ujú, Todos los días de tu vida. O sea, cosas que han hecho nuestros padres, pues ahora compañeros o amigos de nuestra edad, pues la gente, digamos que la gente que y bueno, o sea, yo no hablo por mí porque yo no he llegado a mayor con mi mujer, ¿no? Pero ujú, hemos sufrido crisis muy fuertes ujú, a lo largo de estos, nos conocemos desde el año 98, ujú. y si no hubiésemos tenido un poco de paciencia, un poco de aguante, pues seguramente no. Yo les digo que tengan paciencia, que tengan aguante, que hay a veces que uno de los dos se atasca, Ujú, pero generalmente con el tiempo esas cosas pasan y te unen más. ujú. Y como que tú has dicho, tú has superado muchos retos en tu vida. ¿Cómo es la manera de superar? Están mucha gente que muchas cosas malas pasan a ellos. Pues mira, a nosotros se nos murió un hijo con 40 días Ajá, y, y a mí eso me sobrepasó. ajá. Vino con muchos problemas, pero la que tenía fuerza entonces era mi mujer. Ujú, Era mi mujer. Entonces íbamos todos los días al hospital a verle y ¿cómo se pasan esas? Pues hay veces que te ayuda más tu mujer, hay veces que te ayuda. Siempre hay alguien que se te acerque y te ayuda. ujú, Siempre hay alguien que se te acerque y te ayuda. ujú. Mm. Muchísimas gracias para esta linda De entrevista, nada. ¿no?